nos lo preguntan, en qué estado se encuentra ese expediente. Otra pregunta referente a la concejala de Medio Ambiente es relativa a los olores que desprende la depuradora de la empresa Alimenter, que tuvimos también quejas de las empresas vecinas y que se tomaron una serie de decisiones. La última decisión al respecto fue demandar a una empresa que hiciese una medición real de lo que estaba pasando allí, y que por temas meteorológicos la empresa no lo hizo en su momento y ya nosotros desaparecimos de la corporación y ahí se quedó el expediente abierto, y queríamos saber si se había tomado alguna medida posterior al tema o si se va a tomar. Otra pregunta a la concejala de Medio Ambiente. Hoy toca Medio Ambiente. Es referente a la fábrica de los neumáticos. Nosotros, motivado por el accidente que hubo en el verano del 2005 con la catástrofe, o lo que pudo ser una catástrofe en Ceutí, pues se adoptaron una serie de medidas que se hizo cumplir a la empresa. Las medidas las llevó a cabo la empresa. Lo único que faltaba era un acta de puesta en marcha, que los técnicos pasaran la puesta en marcha de la empresa y ver que el funcionamiento de la empresa era correcto, aparte de las medidas que se habían tomado. Y por tranquilidad de todos los vecinos, aparte de las medidas que ya ha adoptado la empresa, nos gustaría saber si ese acta de puesta en marcha ha sido satisfactoria, si se ha hecho, si no se ha hecho, si se va a hacer. La última pregunta a la concejala de Medio Ambiente referente a las obras de confederación de los márgenes del río, que deberían, según Confederación, deberían de empezar en el verano, deberían de haberse empezado en el verano, y no tenemos, bueno, durante el tiempo que nosotros estuvimos ahí no tuvimos noticias de esa obra y queríamos saber si vosotros tenéis información sobre eso, en qué consisten exactamente las obras, que yo no llegué a saberlo nunca, y cuáles son los plazos de inicio y finalización de ellas. Me he equivocado y falta una última pregunta a la concejala de Medio Ambiente, y es referente a la puesta en marcha del proyecto Citibici, aunque no sé si hay otros concejales implicados en eso. Es una subvención que recibió el ayuntamiento para poner bicicletas en diversos sitios del pueblo durante... Sí. Lo último que hice yo a ese respecto es decirle a los servicios técnicos que contrataran las obras necesarias para que se pusiese en marcha eso, pero pues, nos gustaría saber si se han hecho las obras, si no se han hecho, si se van a hacer, si se tienen previstas, si se va a devolver el dinero de la subvención, porque no es un proyecto interesante. Bueno, que se informe al Pleno al respecto. Una pregunta dirigida a la concejala de Hacienda, relativa al cierre contable del ejercicio 2006 del Ayuntamiento, siendo consciente de que en fechas próximas no hará mucho, se habrá cerrado el ejercicio, y si no se ha cerrado, que se informe. Nos gustaría que se informase al Pleno o que se nos diese a los partidos políticos para poder informarlo al pueblo los cuadros del estado de remanente de tesorería y el estado de liquidación del presupuesto, que supongo que no serán muy halagüeños esos resultados, y con un estudio de esos cuadros saber qué medidas se van a tomar para abordar los resultados que tengan ese cierre contable del año 2006 y hacernos una idea de la situación económica del Ayuntamiento al cierre de ese ejercicio. Otra pregunta dirigida a la concejala de Hacienda es relativa a la ventanilla única. Dado que somos el único municipio que no tenemos ese servicio, la ventanilla única es donde podemos entregar la documentación que vaya dirigida a la comunidad autónoma y que nos ahorraría un montón de viajes. Dado también que en la reunión que tuvimos nosotros con la consejera de Hacienda se llegó a un acuerdo de que a partir de enero se podía firmar el convenio, y lo único que tenemos que hacer es ver las condiciones de convenio
tal y como están en otros municipios. Nos gustaría saber si habíais hecho algo al respecto por la proximidad de las fechas de enero, o si tenéis pensado hacerlo, ponerla en marcha, o pensamos que no es un servicio que sea beneficioso para el pueblo. También para la concejala de Hacienda, relativa a la auditoría que he visto en la documentación que se me ha entregado hace muy poco tiempo, que se contrató por un pliego de condiciones que salió estando yo en la alcaldía. Quería saber si la auditoría va a cumplir el documento que firmamos los 3 partidos políticos estando yo en el Gobierno, o si se va a hacer en otros términos, en qué términos se van a hacer, si están trabajando ya la empresa o no, qué fecha prevista tiene para darnos los primeros resultados. Bueno, un poco de información acerca de la auditoría. Una pregunta dirigida al concejal de Consumo, relativa a la Oficina del Consumidor. También en reunión que mantuve con el director general de Consumo y con el consejero de Turismo y Consumo, se llegó a un acuerdo, puesto que somos el único municipio que no cuenta con ese servicio en la región, de firmar un convenio en los mismos términos como mínimo de que estuviesen en otros municipios con igualdad de población, y se llegó al acuerdo de que la Oficina del Consumidor se iba a empezar a funcionar también a principios del 2008, y quería saber en ese aspecto si has tomado alguna decisión, si se va a empezar en esas fechas, se va a empezar más tarde o no se va a llevar a cabo el proyecto. Una pregunta dirigida al concejal de Urbanismo, Matías, relativa a la urbanización de La Chula. Dado que la empresa que hacía esa urbanización, CHM, presentó durante la legislatura que yo estuve un informe motivando la paralización de las obras de La Chula y amparándose básicamente una serie de acuerdos incumplidos por los directores de la obra. Ese informe se transmitió a los servicios jurídicos y a los directores de la obra, y me gustaría saber, que se informe al Pleno, qué decisiones se van a tomar para reactivar esa obra, si se va a seguir con esa empresa o se va a buscar otra, y en qué fecha está previsto que se reactive la obra, puesto que queda muy poco, quedan en meses de trabajo para que la obra esté finalizada, un par de meses decían los directores de obra, pero claro, con la paralización de que la empresa esa que tiene la concesión de la obra no quiere seguir trabajando, pues ver qué medidas se van a adoptar al respecto. Otra pregunta dirigida al concejal de Urbanismo, relativa a la urbanización de Las Viñas. Visto que en la urbanización de Las Viñas, en el presupuesto que se le dio a los vecinos de lo que costaba la urbanización, no se incluía lo que era la medición o el deslinde de todas las parcelas, y visto que muchos de esos vecinos lo solicitaban, necesitaban saber que les marcásemos cuáles eran sus parcelas, pues durante la legislatura que yo estuve se pidió un presupuesto para que nos dijesen cuánto costaba la medición o la señalización de todas las parcelas de Las Viñas, y nos dieron un precio, 100 euros el metro, 100 euros la parcela, y como decidimos que para no repercutir esos 100 euros en el resto del pueblo que no tenía propiedades en esa urbanización, que se gravase a todos aquellos que quisieran que se marcase su parcela ahí, porque en los 20 euros que se decía que costaba la reparcelación no se incluía eso. Entonces queríamos saber si vosotros habéis seguido aplicando eso, o habéis encontrado a alguien que mida las parcelas más baratas, o lo va a pagar todo el pueblo la reparcelación de las parcelas de Las Viñas, o sea, lo que es la medición de las parcelas de Las Viñas, que nos informéis y nos digáis cómo está eso.